Infiltrados por Top Latina. Nosotros vamos a hablar algo muy importante que ha causado muchas dudas en todo el que escuche esta palabra. Pacto eléctrico. Eso nadie sabe lo que es, pero entonces todos aquellos que hablan saben de lo que hablan, pero nadie entiende nada. Pero hoy vamos a tener un poco de luz porque tenemos con nosotros al ingeniero Luis Jonás Ortiz, que va a conversar con nosotros. Y tengo que prevenir algo. Este hombre, cuando me explicó lo que era el pacto eléctrico, quedé por entendido lo que siempre Lady Lynn Contreras habla aquí de las comisiones. Hay que tener mucha duda cuando se inicia con la palabra pacto. Bienvenido, Jonás. Buenas, gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Voy a tratar de aclarar lo más que se pueda todo lo que pregunten con toda la transparencia posible. Entonces, lo primero es, hay que creer cuando se habla de pactos. Hay que ponerlo en tela de duda, como bien ya tú señalaste. Hay un tema con los pactos a nivel general en República Dominicana que pasa no solamente en el sector eléctrico, que es en el sector donde yo me desempeño, que es que se juntan muchos grupos y no necesariamente todo el que está ahí tiene el conocimiento del tema. Entonces, eso puede provocar dificultades a la hora de la toma de decisiones. Y fue parte de lo que pasó en el pacto. Si ustedes entran a la página del CES, que es el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, que es quien tiene encargado el manejo del pacto, tiene un relato enorme. Y el pacto final quedó en 44 páginas. De un reguero de propuestas que planteó el Estado, y perdón por el término reguero, para hacerlo coloquial a nivel nacional, se determinaron solamente una parte que quedó en consenso. Ajá. ¿Por qué? Porque a cada mesa de trabajo iban personas de diferentes grupos, donde tú tienes al presidente de la Asociación de Amas de Casa hablando de transmisión, tú no puedes tener un buen resultado. Bueno, no debería de tenerlo, ¿eh? Porque... Exacto. Entonces, muchas de las cosas quedaron en disenso y la parte que quedó en consenso se hizo una planificación temporal de trabajo y eso luego pasó a ser un reglamento que tiene el SEX y ha estado llevando a cabo paulatinamente con retrasos temporales. Entonces, ¿lo temporal tenía fecha? Sí, todo tiene fecha. Entonces, si ustedes entran al pacto, que hay algo que yo debo aclarar y es importante. El pacto fue en octubre del 2014 que se definieron las líneas que se iban a seguir y se firmó en febrero del 2021. O sea, No. con 7 años de discusiones, de vaivén entre cosas políticas, cosas sociales. Entonces, cuando empieza la aplicación del pacto, que es a partir de 6 meses luego del 2021, que fue casi en octubre, no en febrero, que ya salen los lineamientos y se definen la fecha que hay que cumplir, ahí se definen quiénes son los encargados de cada uno de los ítems y cuándo tienen que cumplirlo. La mayoría de los ítems se han ido cumpliendo, pero desplazados en el tiempo. El pacto es 2021-2030 y estamos retrasados porque estamos en el 2024 y ahora estamos cumpliendo, si uno lo ve de manera global, aproximadamente el 60% de lo que se definió que se iba a cumplir. Okay, entonces, las otras cosas siguen en discusión. Entonces, cuando se cumpla el 100%, tenemos que revisarlo nueva vez porque ya pasaron, ¿cuánto? 16 años después de eso. Aproximadamente. Que va a ser cuando lleguemos al 2030 no vamos a haber cumplido todo lo que se escribió dentro del pacto. Porque hay un detalle. El pacto tiene muchas modificaciones normativas y regulatorias que deben ser sometidas al Congreso. Entonces, se le definió a las instituciones encargadas. Ahí está la Superintendencia de Electricidad, el Ministerio de Energía y Minas. Cosas puntuales que tienen que hacer por áreas. Entonces, cada una de esas cosas tiene un periodo de 12 a 18 meses luego de que se le asignaran. Entonces, ellos someten al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo somete eso al Congreso. Entonces, luego hay que esperar el proceso en el Congreso y que eso sea aprobado. Entonces, en el pacto se acordó cuánto es que el kilowatt tiene que aumentar en la distribución anual para poder tener luz en la República Dominicana. Todo el mundo. Muy buena pregunta. Voy a ir. Porque aquí hablamos de déficit de energía, pero por otro lado vemos que las EDES dicen que no, que estamos superando el servicio cada vez más, pero tenemos al ingeniero Ramón Alburquerque dando candela por otro lado, diciendo que aquí tenemos un déficit de 1,000 qué sé yo cuánto kilowatt. Ok. Uno queda entre las cifras técnicas, uno queda mareado y lo único que sabemos es si hay o no hay luz. Ok. Entonces, ¿qué le interesa al país? Y eso está escrito así en el pacto. Y es lógico que sea así. Tener energía confiable, segura y barata.
Utilizo el término barata, hablan de que sea un sistema financieramente sostenible. Entonces, lo financieramente sostenible tiene un costo en el tiempo, que fue lo que empezó a hacer la Superintendencia de Electricidad cuando intentaba con una tarifa de referencia conseguir la tarifa técnica. Eso era que el precio de la energía iba a subir, las distribuidoras iban a reducir las pérdidas y la combinación de las dos cosas en el tiempo, ya que las distribuidoras iban a poder pagarle a los generadores como deben y todo el mundo le iba a estar pagando a las distribuidoras, se iba a reducir el costo de la electricidad y vamos a tener energía suficiente para que en los próximos años no tengamos déficit. ¿De qué economía naranja? Una economía naranja. Es algo más o menos así, pero visto desde el punto de vista de calidad de energía y calidad ambiental. Sí. Que son cosas de las que el pacto define de manera muy bien en papel, pero en lo escrito no ha sido posible que empiece una ejecución a que eso se logre. Por eso ustedes han visto recientemente a Marrancini hablando en diferentes lugares, en diferentes espacios periodísticos, tanto escritos como en entrevistas, diciendo que la distribuidora hay que darle un matiz de administración privada. Lo que el pacto dice no es eso. Lo que el pacto indica es que la comercialización va a tener dentro actuación privada. La comercialización es solamente la venta. Eso para yo asegurarme, pasa en otros países, que la energía que yo te estoy vendiendo a ti, tú me la pagues. Sí. Entonces, ¿cómo se hace eso en otros lugares? Bueno, la compañía telefónica tiene un volumen de clientes a lo que ella le cobra energía dentro de su plan telefónico. Y la compañía te hace oferta y te hace combinaciones para que tú te mantengas pagando y ese distribuidor pueda recobrar el dinero. Es como se hace en otros lugares. Aquí eso no se ha definido porque a quien se le puso esa tarea fue a la Superintendencia de Electricidad, que hiciera una evaluación de mercado y no lo ha podido hacer. ¿Y por qué no lo ha podido hacer? Porque hay mucha gente que tienen ellos trabajando ahí adentro. Sí, la superintendencia tiene mucha gente, pero a la vez tiene un tema que tienen todas las instituciones gubernamentales cuando hay cambio de estado, de que no necesariamente la gente que está capacitada para hacer lo que le toca. Tú estás poniendo eso Luis, ¿sí? Mira, justamente todo lo que es el pacto eléctrico, como es algo propio del sector, que es algo muy técnico, pues incluye una serie de operaciones sofisticadas para el ciudadano de a pie. Para que cualquier persona que nos está escuchando entienda cuáles son, digamos, los 3 principales beneficios que se buscan con el pacto eléctrico, ¿cómo tú pudieras describirlo de una manera sencilla y transparente? Bien, el primer beneficio es que todo el mundo tenga energía al menor costo posible. Eso se busca, no quiere decir que se vaya a lograr, pero es lo que se busca. Eso como primer beneficio. Lo digo como alguien que participó dentro de la mesa del pacto y que fue parte del Estado y hoy está en el sector privado, igual en el sector. Eso es uno. El segundo, facilitarle los procesos a los ciudadanos. Ese es el segundo mayor beneficio. Y el tercero, una transparencia en el sector que hoy no existe. O sea, hoy en día tenemos violaciones de la normativa desde el mismo Estado que la viola, porque entiende que está en algún momento por encima, en otro que hay un beneficio al ciudadano en no hacer cumplir la normativa. Tenemos violaciones en el sector generación, en el sector transmisión, retraso de cumplimiento de los planes por las razones que sean. En el sector distribución es cierto que la distribuidora no siempre factura de manera adecuada, sin embargo también es cierto que muchos clientes tampoco le pagan lo que deben ni cuando deben. Entonces tenemos en una escala de todo un sector a todo el mundo no cumpliendo con la normativa. Y a eso le sumamos que hay un grupo de sistemas que no están interconectados a lo que se le llama CENI, que son los sistemas aislados, que también tienen la debilidad de que la Superintendencia de Electricidad no lo está normando en tarifa. Entonces una de las cosas que se quiere es equidad tarifaria y en el país hoy en día no existe equidad tarifaria. Cuando tú hablas de facilitarle los procesos a los consumidores, ¿a cuáles procesos tú te refieres? Bueno, por ejemplo, si hoy en día tú te acercas a la distribuidora a sacar un contrato de energía, te dicen que no tienen medidor. Entonces, ahí empieza un problema. Claro. Yo acabo de comprar un apartamento nuevo en el centro de la ciudad, no estoy hablando en un sitio inhóspito donde hay electrificación, y me dicen, tú no tienes medidor. Entonces, ¿qué hace la distribuidora conmigo? Me pone un contrato, me hace firmar que yo acepto que se me va a promediar en base a lo que yo estoy declarando
y en base a eso yo me factura hasta que pueda conseguir un medidor. O sea, que yo puedo comprar un apartamento de 12 millones de pesos y decir que tengo un abanico de techo, una televisión de 32 pulgadas y una neverita ejecutiva, y en base a eso es que me van a... Ella te va a promediar porque en teoría tú compraste ese apartamento que tiene 3 habitaciones, pero tú vas a vivir solo porque es para cuando tú vayas a tener una familia en 10 años, cosa que puede ser real o no. Entonces, eso es una de las debilidades. Otra de las cosas es, en ese mismo sentido, facilitarle a las personas que puedan tener acceso a esas reclamaciones y se les responda de manera rápida. Hoy en día, que eso, óyeme, al día de hoy es en día, no sé si sumamente vieron, difícil. hace el 15 o el 14, la superintendencia publicó que está haciendo una CIE virtual para manejar eso y reducir los tiempos. Yo le manejo muchísimas reclamaciones a clientes de diferentes tipos y yo hago reclamaciones en febrero que me deben responder en 30 días y me responden en julio, me responden en agosto. Oye, o sea, son 6, 7 meses de un cliente esperando y luego con bombos y platillos, esa misma superintendencia dice, se le devolvió tanto dinero. En el año pasado se devolvieron de 32,000 y pico de reclamaciones que ellos manejaron, respondieron 26, devolvieron 26 millones y pico de pesos de que habían malfacturado a la distribuidora por una razón u otra. Entonces, pero el tiempo en que un cliente espera es demasiado. Claro, pero yo hago mi reclamación hoy de que me cobraron de más, pero el mes que viene sigue el prorrateo. De que si en este mes me cobraron 10,000, el mes que viene, aunque yo haya hecho la reclamación, me van a cobrar los mismos 10,000. Te siguen cobrando hasta que la superintendencia falla a favor tuyo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo tengo un proceso en la distribuidora que tengo 12 meses, 13 meses haciendo reclamación todos los meses, solamente me van a devolver 6 meses. Entonces, los otros meses ya la distribuidora se quedó con eso, lo puede disfrazar, que es parte de lo que yo le digo a muchos de mis amigos en la distribuidora dentro del CRI, como una mejora en su sistema de cobros, pero en realidad fue que a mí, que tenía que pagar algo, me cobraron de más y se me quedó ahí a favor de la distribuidora. Pero eso, nada, queda en el aire, ya tú no vas a hacer el proceso porque... La ley solamente me cubre por 6 meses. 6 meses solo cubre. Solamente me cubre 6 meses atrás cuando yo abro una reclamación. Mira, vamos entonces, porque esto se puso complejo, esta es la parte del cobro. Pero hay un tema que hay ciudadanos que han estado haciendo la transición, que dentro del pacto eléctrico también se habla de la energía renovable de todo tipo. Pero hemos escuchado ciudadanos que han realizado inversiones millonarias para poder no independizarse, porque República Dominicana todavía no tiene el esquema de independencia de las EDES, sino convertirse en subestaciones prácticamente. Tú me explicarás en detalle, porque lo que te dicen a ti, tú pones 700 millones de pesos en tu techo de paneles solares y ya tú te conviertes en una planta eléctrica para tu vecino. Pero hay gente que le ha estado cobrando igual. No funciona así. Hay varios esquemas dentro de la energía renovable. Y una cosa interesante es que el pacto en su ítem 9 habla de que ninguno, ni el sector privado ni el sector público, van a tocar la ley 5707, ni sus reglamentaciones. Y eso no ha ocurrido. Sí habla de que los incentivos a nivel macro deben ser focalizados para desarrollar tecnologías que hoy en día no se están explotando en República Dominicana. Entonces, con la parte puntual que tú preguntas, es lo siguiente. Yo hago una inversión como autoproductor. La intención es que yo me autoabastezca. Si en mi casa yo consumo 1,000 kilos mensual, yo voy a hacer una instalación para producir esa misma cantidad de energía o menos. Es lo que me manda la normativa y es lo que se me permite. Me ponen un porcentaje por encima porque nosotros estacionalmente durante el año tenemos cambio climático. Hay meses que son de más lluvia, meses que son de menos lluvia y eso se compensa un mes con otro. Entonces, eso no es un sobredimensionamiento, sino que en el tiempo yo pueda cubrir en realidad mi consumo de energía. Entonces, eso está bajo el programa de medición neta para usuarios que son residenciales y comerciales. Las grandes inversiones que tú dices son de clientes más grandes que se convierten en autoproductores para el sistema, para ellos esos necesitan una concesión. Entonces, ¿qué ha pasado normativamente con los clientes pequeños, que son los que son menores a un mega? Que los distribuidores dicen que le están generando pérdidas financieras. Y en base a eso, no es que no pagan menos de lo que deberían. Y además ayudan a aliviar la carga financiera de la distribuidora con respecto al pago que tiene que hacer el distribuidor en el generador. Por el hecho de que ese cliente, que si tiene excedente, que no siempre pasa, le está aportando energía al vecino y la distribuidora no tiene que pagar
el peaje de transmisión. Sí. No tiene que pagar, como es mi vecino que está al lado, no tiene que hacer el pago de distribución que sería para ella misma Sí. dentro de su CBAD. No tiene que pagar el generador esa energía, entonces le está tomando de ese cliente que está al lado. Como yo estoy Eso tratando. es un mundo. No, es un mundo bastante complejo y tú buscándole la vuelta de cómo aplatanar, es difícil aplatanarlo. Es difícil porque en ese caso que está mencionando Jonás, entonces el que hace una gran inversión está pagando los platos de aquellos que no la pagan. Porque tú pagas menos, pero sigues pagando. Eso Entonces, es así. ¿cómo es? ¿Qué dice el pacto eléctrico de aquellos que no pagan? El pacto eléctrico plantea que se deben reducir las pérdidas. Tiene unos porcentajes definidos que debieron haberse cumplido al 2026. La distribuidora, luego hay un tema de por medio que vino la pandemia, vino la subida del costo de los combustibles. Entonces, del 2021, que fue cuando se firmó el pacto, a la fecha, todas las distribuidoras han aumentado sus pérdidas. Por el hecho de que, y es natural que pase, de que aumentaron la continuidad del servicio y no aumentaron la gestión de cobro. Ajá. Entonces, antes teníamos un grupo de clientes que no se les consideraba pérdida porque tenían cortes de energía, hoy en día están conectados todo el día por una decisión política válida que le ha hecho falta el respaldo de que a la gente se le empieza a cobrar. O sea, la gente tiene que empezar a cobrar. Y cuando yo que a la gente se le empieza a cobrar, hay algo detrás de. Ajá. Es necesario que las distribuidoras dejen de, con su personal, enviar a que no se pague. Digo esto porque, por ejemplo, dentro de Sur, Pero ¿cómo son esos casos? Porque eso caso- es algo insólito. Esa, es algo ¿Cómo? sólido, esa dinamiquilla, ¿eh? pero ahí está el caso ¿Cómo? de que Pero tú estás hablando incluso de un mecanismo apoyado por el Estado, o sea, Sí. que Eso- le genera un déficit le cada dan vez un mayor. déficit. ¿Por qué? Porque tú tienes dentro de la distribuidora las brigadas, que algunas son contratistas y otras le pertenecen, que le ofrecen a los clientes, ok, mira, yo te pongo este equipo que distorsiona tu medidor, vale tanto, y ya no fui yo que vine. Entonces, ese cliente que tiene que pagar a la distribuidora, pasa muchísimo en el centro de la ciudad, 12,000, 15,000 pesos, le está pagando 4, le está pagando 5. Y lo hace personal de la distribuidora. O en espacios donde van a medir, él le dice, ok, le han hecho ofertas. Mucha gente me dice que sabe que me mandan dentro del área. Ah, mira, me ofrecieron tal cosa, lo hago. Yo le digo, el tema es que la multa que se te aplica cuando se te descubre un fraude eléctrico es peor que lo que tú estás dejando de pagar. Y eso sí, Sigue eso te hace pagando que la le ponen electricidad. multa a la gente, pues yo eso no lo... Sí, Cuando se descubre entonces el fraude eléctrico, Cuando ¿sí? se ¿Hay descubre régimen de el- consecuencia? hay un régimen de consecuencia. El tema es el tiempo que se toma en descubrir un fraude eléctrico cuando quien se supone que debe descubrir el fraude es quien te introduce en el fraude. O sea, tiene que ser que te cambien de la zona todos los que trabajan y los supervisores. O sea, es un problema latente Wow. hoy en día. O sea, Eso que se estaba lo que- resolviendo, incluso hasta en mafia. claro, Eso eso es se estaba resolviendo como- parcialmente con el telemedido. Ahora el telemedido tiene ya 1 o 2 años que no está funcionando de manera adecuada y eso volvió a crecer. Entonces, la distribuidora lo que hacen un poco es maquillar sus pérdidas. Si se toman los valores reales, las pérdidas son mucho mayores, porque ciertamente el medidor del cliente dice que él tiene que pagarte 4,000 pesos, él te está pagando 4,000 pesos, pero su consumo son 12,000. Óyeme, después de los medidores de aquella vez de la independencia que se robaron, unos medidores, una cosa, lo que estamos escuchando en estos momentos es que ya no solo son los políticos, son los ciudadanos comunes que están entrando en el esquema de corrupción, o sea que no hay ninguna queja. Hay una cultura de la Hay corrupción una cultura. en el dominicano en sí. La gente cuando, por ejemplo, porque pasa mucho y algo importante, todo el que está en renovable, como tú dices, entra a renovable porque quiere pagar menos. Sí, Entonces ese no se está robando la energía. no. El que va a solicitarle a una distribuidora el contrato de medición neta no se está robando la energía. Hay un alto por ciento dentro de una misma zona que dicen los distribuidores, no, que antes pagaban y ahora no pagan. Bueno, tú tienes que revisar que no es cierto que un cliente cambió todos sus aires y el consumo le bajó a más del 70%. Sí. Eso es casi imposible. Tiene que ser que él esté de viaje constantemente. Entonces, hay alarmas que antes se disparaban y la distribuidora iba hacia revisión. Hoy no se están disparando porque hay una combinación entre el personal que debe supervisar eso en la distribuidora y los clientes. Entonces, eso es uno de los temas que debe ser resuelto a nivel nacional. Los supervisores están en Tiguera. Luis, nosotros acabamos de recibir la misión del FMI que hace las correspondientes
evaluaciones, que se reúne con los ministros de Hacienda, gobernadores de Banco Central, entre otras cabezas competentes. Para sorpresa de nadie, ¿a qué manda el FMI en esta última jornada? Reforma fiscal, que todos sabíamos, pero también habla de reformas en el sector eléctrico. También, para sorpresa de nadie, dice que para que haya una captación fiscal sostenible, que es algo que ya en los últimos debates se está haciendo mucho énfasis, para que no sea una reforma fiscal más, sino sostenible, pues obviamente ampliar la base tributaria, eliminar exenciones, reducir subsidios, pero cuando habla el FMI del sector eléctrico, hace hincapié en el daño que hacen los subsidios al sector para nuestro gasto. Y aquí tengo una nota que dice que el subsidio al sector eléctrico representa casi la mitad del déficit entre lo que el gobierno gasta y lo que ingresa. ¿En qué medida, si es que lo cubre, hay una solución prevista en el pacto eléctrico, o a tu entender, qué otras medidas drásticas, porque esto es grave, deben sumarse para esta meta? Estaba escrito: reducir pérdidas, aumentar la gestión de cobro, aumentar la tarifa hasta que se nivele y volver a bajar la tarifa. El tema es que eso tiene un costo político. Tiene un costo político, tiene un costo empresarial que muchos no quieren asumir. Entonces, ustedes vieron que de este publicó recientemente un grupo de clientes que le deben. No sé, yo no he visto la lista completa. Si en esa lista de clientes estaba el Estado. Y lo digo porque si uno toma la factura eléctrica, que el pacto habla de eso, el gobierno tiene un alto porcentaje que no pagaba de instituciones que eran no cortables. Hoy en día Hacienda se está intentando hacer cargo de eso, pero son volúmenes muy altos acumulados de mucho tiempo. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque en una zona, por ejemplo, de acueductos, en todo el país pasa. Tú llegas, montas una línea de distribución para poner el sistema de bombeo de los acueductos y empiezan todos los usuarios de la zona a conectarse en la línea que es privada del acueducto. Ajá. Entonces, eso le suma una carga financiera a ese acueducto. Ese acueducto le dice al distribuidor: mira, esos clientes son clientes tuyos, yo no te voy a pagar esa factura porque no me corresponde. Y en ese dime y direte tienen 10, 15, 12 años acumulados de pérdidas que el Estado no le está pagando. Pasa lo mismo con educación, pasa lo mismo con las instituciones castrenses, pasa lo mismo con todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Deportes, que donde quiera que tú llegas, que ustedes ven, hicieron una cancha nueva, hicieron un polideportivo, ahí hay un grupo de vecinos de la zona que se conectan ahí. Entonces, ese grupo de vecinos no le está pagando al distribuidor y esa institución le dice al distribuidor: es que yo no te voy a pagar eso porque es de los vecinos, pero él tiene una parte del consumo. Claro. Y ahí esa bola de nieve va empeorando. ¿Y de quién estaba, la realidad de nuestro sistema? ¿De quién habrá estado conectado Cleide Gutiérrez Félix cuando le cobraron la deuda de aquella vez? Toda una vida, como dice la canción. Un billete. Muchas veces no están conectados de nadie. Tienen su conexión propia, son políticos, son canales de televisión, como se vio recientemente, son familiares de algún militar, y están ahí, nadie le va a cortar. No, ese es el sobrino del general, tal. Y entonces, cuando aparecen que ha habido en la historia del sector eléctrico personas que se dedican a corregir esos problemas, son sacadas de las funciones públicas. De raíz. Entonces, ¿es verdad que si tú tienes paneles solares, tú obligado tienes que pagar luz? No es obligatorio porque depende mucho del diseño que se haga y de cuál sea tu estructura de consumo energético. Hablo de la estructura de consumo energético porque una de las cosas que llama el pacto es a la eficiencia y al ahorro de energía. Y debe haber un programa de formación que la CIE tiene público en su página, el ministerio, y no siempre se cumple. Entonces, cuando un usuario puede llegar a tener un consumo cero desde la red, es porque ha identificado cuáles son sus momentos de consumo y ha hecho las inversiones adecuadas para tener una gestión energética que le permita no consumir de la red y no pagarle a la distribuidora. Yo te hago la pregunta porque en una ocasión, en una empresa a la cual yo tenía bastante cercanía, quiso desconectarse del sistema y trabajar únicamente con planta eléctrica. Tenía 2 plantas eléctricas. Cuando fue a desconectarse del sistema, le dijeron que aunque se desconecte, la factura va a llegar porque no había posibilidad de que se autosustentara su propia energía eléctrica a través de un generador. Eso es ilegal. La normativa
vigente y desde el principio permite que existan los autoproductores. Entonces, un autoproductor puede solicitar darle de baja a su contrato. Entonces, tan pronto le da de baja su contrato, él puede autoabastecerse y no le va a llegar ninguna factura. Entonces, si hay temas de que a veces la gente cuando va a darle de baja un contrato no está al día, debe hacer pagos y muchas veces el distribuidor busca por todas las maneras posibles que tú no te lo desconectes porque tú eres un cliente. Al final el distribuidor quiere tener al que le paga conectado. Sí. Pero ideal para la distribuidora, todo el que no le paga desconectarlo y simplemente estar con el que le paga. Entonces, pero normativamente es posible que cualquier persona se autoabastezca, ya sea con combustible, con energía renovable. Yo, si alguien lo va a hacer, le digo que pueda hacer un híbrido dependiendo de su condición de operación, porque hoy en día, cuando uno hace la comparación de costos, hay en industrias y en casas que es más factible no estar conectado a la red por la mala calidad que existe. Óyeme, pero viste que es un mundo que hemos descubierto y es un tema extenso porque tú mencionaste, y quiero que concluyas con esa parte, que tú mencionaste que tuvimos un pacto posible, no el pacto que necesitamos. Entonces, hubieron disensos que fueron mayores que los consensos. ¿En qué falta en ese pacto, aparte de lo que no se ha cumplido, que es un 60% en 10 años? ¿Qué hace falta en ese pacto para que sea una renovación en este sistema? Porque lo que tú me estabas hablando, tú no nos has estado hablando, es que tiene sentido y lógica de que los apagones sean largos en estos momentos, porque no hay una regeneración, no ha habido una acción para poder tener energía de calidad. ¿Qué hace falta en ese pacto de los disensos? Mira, más que los disensos, hay una institución que hay gente que quiere que desaparezca, que es la Comisión Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía, antes de que existiese el Ministerio de Energía y Minas, era y sigue siendo la encargada, porque no ha desaparecido, de hacer el famoso Plan Energético Nacional. Eduardo Veras ha hablado de eso en distintos momentos. Sí. Ese plan habla de lo que hay que hacer en generación, lo que hay que hacer en transmisión, lo que hay que hacer en distribución. Entonces, ¿qué pasa? Hay que salir de lo que hay que hacer y empezar a hacer. Entonces, el problema que nosotros tenemos muchos técnicos con mucho conocimiento, es que tenemos limitaciones más que financieras de decisión política de empezar a hacer. Tan pronto nosotros empecemos a ejecutar, nosotros vamos a empezar a salir del problema. Parte de la ejecución es que se respete la normativa. El pacto habla de que se le dé su lugar a cada una de las instituciones. Las instituciones tienen su lugar. Es que a los incumbentes que se colocan ahí se les dejen trabajar, sí, y tengan los equipos y personal adecuados. Porque a mí me choca bastante cada vez que tengo que ir a una reunión, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad. Lo primero que hacen es que te piden, si va a estar el superintendente, que tú dejes tu celular. O sea, tú no puedes tener un celular porque tú no vas a grabar lo que pasa. Todo el mundo tiene que dejar celular, reloj, computadora. Julián Sánchez ahí adentro. Oye. Y yo digo, qué interesante. Yo dejé el celular, sin embargo, aquí seguimos teniendo un problema de atraso. Si hago una reclamación que debe ser en 30 días, que la reciben por computadora, en Protecom me dicen que tienen que esperar la consulta de la superintendencia. Pero el supervisor dejó la computadora afuera. En esta fecha, en pleno 2024, hay autoridades que no caen en cuenta de que los atrasos en esos tipos de procedimientos ordinarios es un indicador importante del atraso del país. Y es lo que ocurre. O sea, estamos atrasados por eso. Quítale la batería a su celular y póngale en la nevera. Que no queremos. ¿Entiendes? Entonces, yo digo, es una reunión hablar de precisamente esos temas y los temas siguen sin resolverse. Entonces, para que la gente no tenga eso en la mano. Entonces, debemos mejorar en ese sentido. Hago una invitación a que todos los dominicanos puedan entrar a la página del CES, que tiene muy bien detallado todo lo que se ha hecho, y está en la página, hay fotos, hay videos, y están todas las presentaciones de todas las comisiones posteriores al pacto que han ido a explicar cómo han ido avanzando, las problemáticas. Y una invitación a nuestro querido presidente Luis Abinader, que es mi tocayo, a que pasemos a la acción y dejemos de lado un poco el hermetismo en la teoría. Yo sé que el gabinete tiene una preocupación enorme, que era lo que tú decías,
tenemos la generación está casi estática con respecto al crecimiento de la demanda. El crecimiento de la demanda va mucho más rápido que el crecimiento de la generación. Se están haciendo las licitaciones. Sin embargo, el tiempo de construcción de una planta es mucho más lento al crecimiento que lleva el país. Entonces, debemos empezar a tomar acciones más serias. Y la invitación... Y el cambio también a energías renovables. Sí, que no es fácil. El tema con las renovables que no es esa migración de las matrices, yo sé que no es fácil, pero en algún momento hay que empezar. Normativamente nos hace falta seguir impulsando el almacenamiento de energía por las diferentes vías, no solo en batería, por el hecho de que las renovables son intermitentes. O sea, si yo no tengo viento, no te puedo producir. Si no tengo sol, no te puedo producir. Todo se maneja con almacenamiento de energía, que no solamente es baterías, pero como país no hemos abocado a baterías, que es muy limitado. O sea, ahí tenemos cientos de profesionales que son locales, que están fuera, trabajando en almacenamiento de energía, porque aquí en República Dominicana nadie le hace caso. Entonces, la invitación de nuevo a nuestro querido presidente es que utilice el personal local que está muy capacitado y que los dejen trabajar. Claro. A mí se me estaba escapando una pregunta, Jonás. Y es que, igual que como la fórmula de Ito, saludo para el mejor amigo de José Martínez Brito, ¿cómo es que se hacen los cálculos para pagarles a las generadoras? Porque se le paga aunque estén apagadas. No es tan cierto así. ¿Qué pasa? El sistema eléctrico... Ahora tú vas a tumbar un santo de aquellos que están en contra. Sí, porque mira qué pasa. Hay dos cosas. Una cosa es lo que se le debe pagar al generador por contrato y lo que se le debe pagar en el mercado spot. Ajá. Que son dos mercados que conviven dentro del sector eléctrico mayorista. Entonces, todos los generadores son despachados en un orden de lista de mérito definido por el organismo coordinador. ¿Qué hace el organismo coordinador? Le pregunta a todos los distribuidores y a todos los grandes consumidores qué cantidad de energía y de potencia se necesita por hora durante todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año. Bien, entonces esa planificación, el OCE dice, bueno, el menor costo para yo abastecer eso es que primero entre tal generador, después tal generador, después tal. Entonces, ¿quiénes no están en esa lista de méritos? Las renovables, que son predespachadas. Sí. Cuando están, que están produciendo. Sí. Entonces, lo otro se completa. Punta Catalina, que es el más económico y el más grande, es una planta base. Luego viene la gas natural, mientras sean más baratas, están delante. ¿Por qué digo más barata? Porque uno dice, no, el gas natural es económico, pero tú tienes diferentes tipos de tecnología en gas natural que tienen diferentes rendimientos, entonces eso define cuál entra primero y cuál entra después para abastecer esa energía. Así se completan los bloques. Entonces, cuando ese bloque se completa, queda ahí, por si hay cualquier variación fuera del bloque, un grupo de plantas que están disponibles por si, subió de repente, esa planta cubre. Entonces, la gente dice, no, está pagada y se le está pagando. No, a él se le paga la disponibilidad de ese evento. Entonces, no a toda la planta que está apagada se le están pagando. Entonces, es importante que la gente tenga eso muy claro. Entonces, eso es lo que pasa arriba. Lo que pasa abajo en distribución es algo completamente distinto, porque la distribuidora cobra en base a lo que le define la Superintendencia de Electricidad, que es un valor agregado de distribución, un precio de energía y un precio de potencia, que deben ser transparentados y pasados a los clientes, y no siempre ocurre. No, yo nunca he visto eso en la factura. Y una de las cosas que dice el pacto es que en la factura debe decir la cantidad de energía que te está subsidiando el Estado, tanto en energía como en dinero, y lo que tú estás subsidiando para otro. ¿Por qué? En la tarifa que son BTS, en el último escalón tarifario, que es una tarifa de subsidio cruzado, los que están ahí están cubriendo parte de la energía de esos que están en el primer escalón. O sea, igual ocurre ¿quién ayuda a quién es que aparece ahí? Exacto, eso debería estar transparentado, igual que los gastos que tiene la distribuidora, que deben pasarse a tarifa. Y ahí uno ver, mire, ¿qué tal distribuidora? Tú eres ineficiente. Tú tienes que arreglar esto y esto para que sea menor el precio. Igual en generación. Mira, un tema complejo que no se puede definir de una sola sentada. Complejo de realidad, técnico, exacto. Técnico en un 100%. Y por eso entiendo la parte que mencionaste de que hay asociaciones que no deben de estar en la discusión del pacto eléctrico, porque van a hablar por el sentimiento, no por la necesidad
técnica que necesita la El nación. país. Así es. Aquí tuvimos con nosotros a Luis Jonas Ortiz, ingeniero, también fue de los que participó en la mesa del proyecto del Pacto Eléctrico y es especialista en normativa del sector de energía. Por si acaso ustedes dudaban, es el director de la eficiencia energética y normativa de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energías Renovables, ACEFER. O sea, que él no está hablando de que porque se leyó los libros. Una Él autoridad. estuvo ahí. Gracias, Luis, por acompañarnos y Siempre. comentarnos sobre un tema tan importante para nuestro país, nuestra economía. Intentó aplatanarlo. Fue difícil. Infiltrados por Top Latina.